Bueno, entonces comenzamos clase hoy 9 de marzo. Bien. Voy a llamar aquí asistencia a los que aparecen. Daniel Franco, Camilo, no sé cuál será el apellido, Cristian, tampoco sé cuál es el apellido, Damaso López Doria, Jesús, Ginette y Santiago Granados, Tania García. Bien, que aquí grabado los que asisten a clase. ¿Faltó alguien por nombrar de los que están aquí? Ángelo fue el profesor. Yo, profe, Ailén. ¿Cómo? Ok. ¿Y el otro compañero? Aniul. Bueno, los que van... Armando Martínez, profe. Bien, listo. Entonces comenzamos ahorita así. Bien, entonces hablamos de funciones de dos variables. Listo, recapturando las ideas de aquella clase, ¿no? Que hemos comenzado despacio, ¿no? Kevin Rojas acaba de ingresar. Bueno, dijimos que una función f de dos variables la denotamos con la letra f o g, ¿no? F que depende de x y y. Bien. Y que esta función arroja, cuando lo evalúo en un par ordenado, en un par x, y, eso me arroja un número, ¿no? Me da un z. Entonces, esta es la notación, decir z igual a f de x, y. Bien. Entonces, estas funciones ya van a tener un dominio que son regiones en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, nosotros podemos trazar los ejes coordenados, el eje x así, el eje y de esta forma, bien, y el eje z aquí, perpendicular a ese plano que forma x y y, el eje x y el eje y. Bien, entonces dijimos, el dominio son esos puntos en el plano donde la función no se indetermina, bien, donde podemos evaluar la función en esos puntos. Listo. Hicimos algún ejemplo y por ahí algún ejemplo nos dio que la región del dominio era una circunferencia. Puede ser una elipse o cualquier otra figura, alguna otra cónica. O puede ser el primer cuadrante del plano o el tercer cuadrante, ¿no? Entonces dijimos que tenemos un dominio. Bien. Esta circunferencia que dibujé está en el plano, por eso tiene ese efecto así. Parece una elipse porque estamos viendo el plano un poco inclinado, ¿no? Pero es una circunferencia, digamos. Bien, entonces para cada punto aquí del dominio, digamos que es el dominio. Todos los puntos que están aquí en el interior, cualquiera que esté por fuera, no se puede evaluar en la función. ¿Bien? Entonces un punto del dominio uno lo evalúa, digamos este punto en el piso, como estamos usando el sistema de tres coordenadas, digamos que tiene coordenada x, ¿no? Y como está en el piso, ¿qué altura tiene? Altura 0, ¿no? Este punto. Bien. Entonces nosotros podemos analizar estas dos primeras coordenadas. Si nosotros evaluamos la función en eje x y en ese y, ¿no? Aquí, lo evaluamos aquí en la función. ¿Qué ocurre? Eso nos da un z, ¿no? Eso nos da una altura. Entonces es como si este punto se levantara, digamos, z unidades. ¿Sí? Se levanta el punto en la altura z. Bien, ahí mismo lo levanto. Y puedo hacer con los demás puntos lo mismo. Lo evalúo en la función, entonces se levanta. Z unidades, lo que dé aquí la función. Bien. Y de esa forma voy definiendo, pues, una superficie. Bien. Con cada tabulación de esos puntos, defino una superficie. Bien. Bueno, los puntos, para que cuadre con el dibujo, tendría que levantarlo un poco más. ¿Alguien está hablando? Profe, qué pena. Sí, yo es que acabé de entrar, no sé si ya tomó lista. Sí, ya. Puede escribir su nombre, puede decir presente. Ya, yo lo tengo en pantalla. Sí. Profe, no se le escucha bien. Listo. Listo. Kevin Rojas, listo. ¿No se me escucha bien, dicen algunos? Ahora sí, pero ahorita no se le escuchaba entrecortado. Ah, ok. Bien.
Entonces, cada punto del dominio se levanta y me va definiendo una superficie, ¿bien? Eso fue lo que dijimos sobre gráfica de funciones. Vale la pena aquí aclarar que nosotros no vamos a poder graficar todo tipo de función de dos variables. Hay una cantidad muy pequeña de funciones que se pueden graficar, ¿bien? Entonces, acaban de entrar Andrés Ardila, Tania, Merchan, Jefferson, Kevin Rojas. Entonces, hay una cantidad, una familia pequeña de funciones que podemos graficar. Bien. Vamos a hacer un ejercicio de graficar una función de dos variables. ¿Listo? Pero generalmente nosotros podemos usar un dispositivo, alguna aplicación, GeoGebra o la aplicación de funciones de dos variables. Pero es bueno que sepamos cómo es que se trabaja, ¿no? Qué es lo que ocurre, cómo es que la dinámica para hacer ese tipo de gráficas. Bien. Entonces, para eso, vamos a hacer el ejemplo 2 del libro. Bien. Con respecto a los ejercicios que sugerí, ¿alguien ya hizo algo? ¿Hay alguna pregunta? Hasta ahorita todo está claro. ¿Qué dicen ustedes? ¿El ritmo cómo va? ¿Muy despacio? Profe, yo diría que vamos bien así. Sí, por el momento vamos bien, profe. Todavía no va Bueno, muy rápido, pero tampoco muy lento. bueno, entonces vamos a ver el ejemplo, ¿listo? Si está bien el ritmo, bueno. Entonces, primero que todo hay que hacer unas observaciones previas. Nosotros no sabemos graficar, o sea, no vamos a poder graficar todo tipo de funciones, ¿bien? Pero hay unas, digamos, observaciones que tenemos que hacer antes de atrevernos a graficar algo. Nosotros en cálculo de los semestres anteriores sabemos algunas cosas, por ejemplo, que la ecuación canónica de una circunferencia es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, ¿cierto? Esa es la ecuación canónica de una circunferencia centrada en el origen de radio 2. Bien. Entonces nosotros yo quiero recordarles esas ecuaciones y hablar en términos ahorita de tres variables, ecuaciones canónicas de superficies. Bien. Porque eso lo vamos a requerir. Entonces, esta ecuación canónica representa una circunferencia en el plano que tiene radio R. Bien, eso ya ustedes lo saben. Radio R. Este es el eje X, por aquí está el eje Y. Está centrada en el origen. Ahora, ¿cuál será la ecuación canónica de una esfera? Una esfera es como el equivalente a una circunferencia, pero ya en tres dimensiones. Entonces veamos el equivalente, la ecuación que surgiría con una, para tener una esfera. Entonces, eso sería así, x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Y tenemos un nuevo elemento, más un z cuadrado. ¿Bien? Y esto lo igualamos a r cuadrado. Entonces, cuando tengamos una ecuación de este tipo, esto representa todos los puntos en el plano de tres dimensiones que están en la esfera de radio r. Bien, entonces, ¿cómo puedo graficarla? Así. Trazo una línea así, estos son los ejes, el eje X, el eje Y, por acá el eje Z. Bien. Y ahí puedo dibujar la esfera. X, Y, Z. Entonces aquí ya tenemos tres coordenadas y nuestra esfera podemos hacerla así. Listo, y para darle un efecto de tres dimensiones, podemos colocarle aquí esta forma. Bien. Una esfera de radio R centrada en el origen. Esa es la ecuación canónica. Entonces eso debemos saberlo, porque nos va a servir para más adelante hallar gráfica de algunas funciones de dos variables. Esto mide R. Bien. Ahora podemos ahorita analizar cuál sería la ecuación canónica de una elipse. Digamos, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy aquí
hablando de ecuación canónica en el plano de 2 dimensiones, bien, y acá plano 3D, bien, ecuaciones canónicas. Y hablé ya de la circunferencia y de la esfera. Ahorita voy a borrar aquí un poquito y voy a hablar sobre la ecuación canónica de una elipse. ¿Saben cuál es? Es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b al cuadrado. Listo. Aparece un b por ahí. B al cuadrado igual a 1. Bien. Esta es la ecuación de una canónica de una elipse. ¿La estudiaron en cálculo integral? Sí, ¿no? Estamos recordando aquí algunas cosas. Esta es una elipse. Supongamos que A es mayor que B. Bien. Entonces, si A es mayor que B, esta elipse tiene su eje principal en el eje X o en el eje Y. ¿Qué saben ustedes de eso? En el eje X, profe. En el eje Eje X, ¿no? Es achatada en el eje X, así, bien, centrada en el origen. Bien, y ese valores A y B sirven para indicarnos que aquí tiene un vértice en A, aquí tiene una altura B. Bien. Entonces esa es la elipse. Ahora, si nosotros rotáramos esta elipse, por ejemplo, alrededor del eje X, ¿no? Si hacemos esa rotación, y ustedes yo creo que estudiaron eso cuando, en el curso de cálculo integral, ¿no? Cuando estudiaron sólidos de revolución, ¿se acuerdan? Que ustedes tenían una región en el plano y la rotaban alrededor del eje X o alrededor del eje Y y formaban un sólido de revolución, ¿no? Y ustedes podían hallar usando integrales el volumen de ese sólido, ¿no? Usando el método de arandelas, etcétera. ¿Sí se acuerdan de esas cosas? más o menos. Bueno, entonces, ¿qué pasa si nosotros rotamos esta región alrededor del eje X? Me forma un sólido, ¿no? Que es como un balón de fútbol americano, un sólido de revolución. Bien. Y eso es lo que se denomina un paraboloide. Perdón, paraboloide no, elipsoide. Porque esto es una elipse. Si lo roto me da un elipsoide. Bien. Entonces vamos al plano 3D y hallemos el equivalente a la elipse, pero en 3 dimensiones. Entonces borremos esta esfera aquí. Entonces, ¿qué pasaría con las ecuaciones de... ¿Cómo sería la ecuación canónica de un elipsoide? Entonces sería x cuadrado, digamos, sobre una cuadrado aquí. Bien. Y cuadrado sobre un b cuadrado. Y aparece este elemento adicional, ¿no? La z cuadrado. Entonces este va a estar dividido sobre un c al cuadrado. Y eso igualado a 1. Entonces cuando ustedes vean este tipo de expresiones matemáticas aquí, este tipo de ecuaciones, le están hablando sobre un elipsoide. Bien. ¿Y su gráfica cómo va a ser? Bueno, yo puedo dibujarlo aquí, el elipsoide, así. Bien. Y démosle un efecto de 3 dimensiones ahí dibujando otras líneas así. Entonces este sería el elipsoide. Bien. ¿Cómo este A, este B y este C, de qué sirven para orientarnos a hacer la gráfica? Bueno, como este A cuadrado está sobre la variable X, quiere decir que el elipsoide corta el eje X a altura A. Bien. Eso es lo que quiere decir. Entonces por aquí está el eje X, por aquí lo corta en A. Como el B cuadrado está bajo la variable Y, quiere decir que el eje Y lo corta por aquí a altura B. Y el eje Z lo corta a altura C, porque C está debajo de Z. Bien. Y lo mismo hacia abajo, ¿no? Esto es una figura simétrica en los cortes. Por acá cortará en menos C, ¿no? Ahí extendí el eje Z. Por acá cortará de nuevo. ¿En dónde? En menos A, ¿no? Por acá. Y así sucesivamente. Bien. Entonces tenemos el elipsoide. Y esa es su forma, su ecuación canónica. Un elipsoide centrado en el origen. Bien. Vamos a trabajar en el origen solamente. Bien. Ustedes saben que se pueden hacer traslaciones. Es decir, trasladar la cónica a cualquier otro punto en el plano, ¿no? Cónicas trasladadas. Creo que ustedes también se acuerdan de eso un poco.
cuando trabajan con cónicas trasladadas tenían que completar cuadrados y usar términos de factorización por ahí. Bueno, en fin, aquí no vamos a entrar en esos detalles. Solo conocer esta ecuación de la esfera y el elipsoide por el momento. Bien. Entonces, pregunta hasta ahí. Entonces, conocer esto nos va a ayudar un poco allá a la gráfica de algunas funciones. Y entonces veamos este ejemplo 2, que está aquí en el libro guía. Bien. Entonces ejemplo 2, dice descripción de la gráfica de una función de dos variables. Dice cuál es el rango de esta función y escribir la gráfica de f. Bien, entonces veamos cómo con lápiz y papel y lo que acaba de escribir en la pizarra podemos, de hecho, hallar la gráfica de esta función en 3 dimensiones. Bien, solo con las observaciones previas hechas. Bien, entonces vamos allá. Entonces nos dan la función. La función es f de xy igual a, voy a escribir aquí, ¿cómo la definieron? Raíz de 16 menos 4x cuadrado, ¿no? Menos y al cuadrado. Entonces vamos a graficar esta generosa función. Entonces voy a borrar aquí esto. ¿Pregunta hasta ahí? ¿Le está costando mucho madrugar? ¿Qué piensan Sí, ustedes de profe. la... Así, profe, la verdad. Es curioso, ¿no? Que estamos en clases presenciales. ¿Para qué necesidad hay de colocar una clase a las 6, cierto? Podría ser a las 10, ¿no? A las 8. Vaya, ya, por ejemplo, a mí esta clase me la cambiaron, porque la tenía en la noche. Me cambiaron de grupo. Igual, a mí me colocaron esta clase hoy y el sábado, o sea, a las 6 de la mañana y yo no la matriculé a las 6. Ah, o sea, que Registro y Control les hizo ese cambio así arbitrariamente. Sí, Sí, profe. incluso me colocaron en clase hoy martes de 6 de la mañana a 10 de la noche, imagínense. Yo dejaba ¿Usted de hasta el clase hoy sábado de 6 hasta las 10? Uy, Sí. tremendo. Pero todo el resto de días no tiene casi materias. O sea, todo en un solo día. Ah, pues mañana solamente tengo 2, el viernes 1 y así. Pero más pesado me queda hoy. Está tremendo, muy mal distribuido. O no sé, pues, qué problemas están resolviendo ellos Pues en yo cuanto al les horario. mandé un correo a ver si me podrían corregir algo y me dijeron fue que ellos no me podrían solucionar el problema. Ah, ¿cómo así? Sí, este horario es tremendo. Yo he editado esta materia, llevo todo el año pasado, de martes a sábado, o sea, martes y sábado a las 6. Pero bueno, complicado, pero Pues eso depende de cada uno. No, profe, a mí me gustan las clases de 6 de la mañana. pues sí, porque uno se queda libre más temprano, ¿no? Digamos, a las 8 uno ya ha dado la clase y ustedes han visto la clase y pueden hacer otras cosas, ¿no? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Bueno, entonces vamos a graficar esta función de dos variables, a ver cómo nos va. ¿Listo? Entonces, primero que todo, cuando yo hablé de gráficas, que hablamos en términos generales, fue muy importante saber cuál es el dominio de la función, ¿cierto? Entonces podríamos empezar por eso. ¿Cuál será el dominio de esta función? Bien. También nos podríamos interesar o sería útil saber el rango de esa función. Bien. Entonces la pregunta es, ¿ustedes saben cuál es el dominio de esa función? ¿Qué condición debo poner a x y a y para que la pueda evaluar en la función? Que no todo x y y sirve. Pues acá sería que la raíz no sea un número negativo. Eso. Entonces, que la raíz no sea un número negativo, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a graficarla, pero es bueno responder esas preguntas. Entonces, lo primero es que lo que está dentro de la raíz, 16 menos 4x cuadrado, menos 2y al cuadrado, debe ser mayor o igual que 0. Bien. Y esto me va a definir una región en el plano. Una región tiene una frontera. Entonces, si yo quiero conocer cuál es la frontera, en lugar de trabajar con una desigualdad aquí, trabajo con un igual. Entonces, encontremos la frontera.
Entonces 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado. Lo igualamos a 0 y encontramos de esa forma la frontera de tal región, la frontera del dominio de F. Entonces obtengo esta expresión. De aquí yo tengo que organizar términos y escribir esto de una forma que encaje dentro de algo canónico, de alguna cónica, ¿no? Puede ser una circunferencia, una elipse, una parábola. Entonces, organizando términos, lo que está negativo pasa al otro lado positivo y tenemos esta expresión, ¿no? 16 igual a 4x cuadrado más y cuadrado. Bien, ese 16 lo puedo colocar en el lado derecho, borrarlo de ahí. Y tengo esta expresión. Esta ecuación que tuve aquí, ¿se les parece a qué? ¿Será una circunferencia? ¿Será una parábola? Circunferencia. Entonces, una circunferencia parece, pero no es. Es una elipse, ¿no? Porque miren que aquí hay un 4 multiplicando el x cuadrado, pero al y no. Entonces no es simétrico. O sea, no, la figura no va a ser como una circunferencia. Entonces, fíjense, si dividimos entre 16 a los dos lados, para que me dé un igual a 1 ahí, o sea, para que me quede igualado a 1 todo eso, divido entre 16 aquí, y tengo que dividir todo esto acá entre 16, ¿sí? A los dos lados. Entonces me queda un igual a 1 en el lado derecho, 16 sobre 16 es 1. Y acá puedo dividir cada término del numerador entre 16. Entonces me va a quedar x cuadrado sobre 4, ¿no? Porque ese 4 se cancela con el 16. Queda un 4. Porque 4 de 16 es 4. Y me va a quedar un y cuadrado sobre 16. Bien. Entonces miren lo que obtuve. Luego de hacer esas manipulaciones, me dio la ecuación canónica de una elipse. Bien. En este caso, ¿cuál es el eje principal de esta elipse? ¿Sobre el eje X o sobre el eje Y? Sobre el eje Y. Sobre el eje Y porque el 16 está sobre Y, exacto, y es el más grande, ¿no? 16 mayor que 4. Bien. Entonces ya conocemos cuál es la frontera del dominio de esta función, es una elipse. Ahora, ¿será que Profe, es el interior o el exterior de la elipse? Sí, ¿y la raíz se pierde? por un momento sí, porque estamos analizando el dominio. Bien. Entonces, por un momento no consideramos la raíz más adelante volvemos sobre ello. Simplemente estamos analizando el dominio por ahora. Bien. Entonces, esa es la elipse, miren. Mire que su eje principal está acá, sobre el eje Y. ¿Cuánto debe medir esta altura? Aquí en Y. Este vértice está aquí a qué altura. Esto El sería 16, ¿no? B o 16, ¿no? 16, exacto. Sería Sí, raíz, o sea, en este ra- caso, la raíz del número que esté aquí. Entonces, raíz de 16 es 4. ¿Bien? Y aquí, en X, sería raíz de 4, que es 2. ¿Bien? Entonces, esa es la elipse. Esa es la elipse que obtuvimos. Ahora, la pregunta es si será el interior, el dominio del interior o el exterior de esta región. Entonces, podemos escoger un punto, ¿no? Escogamos un punto que está en el interior. El más fácil de todos es el punto 0, 0, que está en el origen de ese sistema de coordenadas y está en el interior de la elipse, claro, es su centro. ¿Será que si yo evalúo la función, si yo evalúo aquí x en 0, aquí coloco y siendo 0, ¿se satisface la desigualdad? Sí, ¿no? Porque me haría 16 menos 4 por 0 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Es decir, me daría 16. ¿Y 16 es mayor o igual que 0? Sí. Entonces, un punto en el interior de la elipse sirve. Entonces, cualquier punto en el interior sirve. Entonces, el dominio de la función es el interior de la elipse con la frontera. Se incluye la frontera porque tenemos un mayor igual. Si fuese un mayor estricto, no incluiríamos la frontera. Entonces, ese es el dominio de la función. Entonces, es bueno saberlo, listo. El dominio de F es esa elipse. Bien, entonces podemos empezar ahorita así, como a graficar la función. Eso es lo que nos han pedido, grafique la función de dos variables. Entonces, lo primero que yo hice fue hallar el dominio, fíjense. Entonces, ahorita sí vamos a graficarla, la función. Vamos a dar unos pasos en esa dirección. Entonces, ubiquemos aquí el eje X, eje Z
y eje Y. Bien. Entonces, dibujemos esta elipse que está en el plano. Dibujémosla acá en el sistema de 3 coordenadas. Bien. ¿Cómo quedaría? Aquí es X. Y aquí es Z. Bien. Entonces, esta elipse aquí en el plano tendría esta forma. La miramos acá. Se vería así como alargadita, así. Bien. Más alargada en el eje Y, fíjense. Entonces, la misma elipse la dibujé acá. Por aquí está. Profe, ¿y qué sería C ahí? ¿Qué número sería C? ¿Perdón? ¿Cómo? O sea, si ahí ya tiene X y Y, o sea, ahí ve cuál es C ahí. La en el- ecuación de la elipse. Ajá. El A era el 4. A al cuadrado es igual a 4. No, perdón. A siempre es el número mayor. Entonces, A al cuadrado era 16. O sea, ya con qué computadora C, entonces. ¿Cómo? ¿Cómo es? O sea, sé cómo se halla ahí. Sé cómo se hallaría. No, es que nosotros, exacto. Nosotros tenemos una elipse, no un elipsoide. Entonces no tenemos C. O sea, lo que encontramos fue la ecuación de una elipse en el plano. ¿Ya? Sino que yo no estoy dibujando el paraboloide, no. Yo estoy dibujando esa elipse, la misma elipse. Esta elipse que está aquí en el plano XY, la estoy dibujando acá de nuevo. La estoy dibujando en el piso. Miren. Esta elipse está aquí en el piso. No le estoy dando ninguna altura. Está en el piso. Bien. Solo puse un eje más. Puse el eje Z, pero no lo estoy usando. Es como si el eje Z saliera de este puntico que está aquí. Fíjense en este punto. Imaginen una Ese línea punto saliendo. saldría hacia uno, ¿no? Por decirlo así, como para Sí, de entenderlo. este puntico, Uno lo imaginen está que sale mirando una desde línea. arriba. Eso. Sale una línea que es el eje Z. Hacia acá, es perpendicular a la pantalla del celular o del tablero. Aquí sale una línea. ¿Qué es esta? El eje Z. Bien. Entonces lo estamos mirando así como. Aquí estamos mirando desde arriba la elipse, ¿no? Por eso no vemos el eje Z, porque lo vemos como un puntico. Pero si miramos desde por acá, de un lado, vemos esto que está acá. Se alcanza a ver el eje Z. ¿Sí me hago entender con ese ejercicio de visualizar? Sí, profe. Eso. señor. Entonces, grafiqué el dominio de mi función aquí. Bien, este es el dominio. Ahora, la superficie, ¿cómo se va a formar? Pues cada punto del dominio, aquí, se elevará, cuando lo evalúe en la función, a una altura z. Y ahí voy formando, digamos, la superficie. Yo tengo que hacer eso para cada punto. Bien, pero nosotros no, esa no es la forma de hacerlo porque no podemos evaluar. Si evaluamos 1000 puntos, eso no nos va a dar exactamente la forma de la superficie, porque son puntos, todavía es algo muy discreto, que no nos va a indicar cómo es la superficie. Bien, la superficie no sabemos cómo es. Yo voy a trazar algo aquí que tentadormente podría ser, pero nos puede ser algo así. No lo sabemos. Bien, y este punto, bueno, se viene por acá, sobre la superficie aquí. Listo. Entonces vamos a ver cómo usando alguna técnica obtenemos más o menos la forma de esa superficie. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, si tenemos un punto XY aquí en el piso que va a tener esa coordenada X, Y, 0 en Z. ¿Bien? Y evaluamos la coordenada X y Y en la función, eso nos da un punto acá en la superficie. ¿Listo? Voy a darle hacer aquí. Y ese punto, ¿qué coordenada va a tener? Va a tener coordenada X, Y, Z. ¿Cierto? ¿Dónde Z? Pues, ¿qué es? Z es igual a f de x, y. ¿No? La altura me la da la función. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener una relación entre x, y z. ¿Listo? Una ecuación que relacione las tres variables. Y vamos a ver si podemos organizar esa ecuación de tal forma que nos dé la forma canónica de una esfera, de un elipsoide, o de alguna otra superficie que conozcamos. ¿Bien?
Entonces, en este caso, si este punto está en la superficie, entonces debe satisfacerse que z, la altura, es dada por esta expresión, por la función. Entonces z tiene que ser igual a raíz de 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Entonces, obtuve una ecuación que liga las tres variables. Bien. De tal modo que si un punto está en la superficie, tiene que satisfacer esta relación. Ahora, ¿qué pasa? Podemos reescribir esta expresión de una forma generosa, ¿no? Entonces podemos elevar al cuadrado a los dos lados, aquí y aquí. ¿Cierto? Entonces me haría que z al cuadrado, como el cuadrado y la raíz se cancelan acá, z cuadrado es igual a 16 menos 4x cuadrado menos y al cuadrado. Bien. Pero organizando términos, estos dos términos negativos pasan al lado izquierdo positivos, ¿no? El menos 4x cuadrado y menos y cuadrado. Entonces obtengo esto. Estoy haciendo todos los pasos, bueno. Hay que empezar despacio y luego vamos aumentando el ritmo aquí en clase. Entonces me quedaría así. Z cuadrado igual a 16, ¿sí o no? Y esto se va pareciendo a ¿qué? A la ecuación canónica que vimos al inicio de un elipsoide, ¿no? ¿Qué pasa si yo divido entre 16 a los dos lados? Divido entre 16 aquí para que me quede un igual a 1 y divido todo esto entre 16. Todo esto me da, como este Ahí 16 está dividiendo ya una se nos suma en vuelve el... la ecuación de un elipsoide. Eso. Este 16 divide cada término del numerador, entonces me quedaría un x cuadrado sobre 4 más un y cuadrado sobre 16 más un z cuadrado sobre 16. ¿Está claro? Y esto corresponde a la ecuación canónica de un elipsoide. ¿Bien? En este caso, ¿quién es a cuadrado? Pues a cuadrado es lo que, digamos, lo que divide a la x. A cuadrado es 4, b cuadrado es 16 y c cuadrado también es 16. Bien. Entonces, fíjense en algo curioso, que si un punto está en la superficie de la gráfica de nuestra función, ese punto satisface la ecuación de un elipsoide. Bien. Eso es bueno. Nos va a ayudar más adelante. Ahora, otra observación. Esta función, ¿qué valores toma? ¿En qué rango? O, por ejemplo, yo sé que como es una raíz cuadrada, esto va a ser siempre mayor o igual que 0, ¿cierto? Los valores que toma la función. ¿Cuál es el mayor valor que puede tomar esa función? A ver, el valor más grande. Raíz 4, ¿no? 4, ¿cierto? 4. Porque lo más grande es cuando x y y son 0, no le restan nada al 16, entonces raíz de 16 es 4. Entonces fíjense en algo curioso acá. Entonces, yo sé que los mayores valores que toma mi función, entre 0 y 4, voy a graficar eso aquí. Mejor dicho, voy a decir, aquí está el 0, pongamos por acá una altura. Entonces mi función va a tomar todos esos valores. Aquí, entre 0 y 4. Bien. El mayor valor que toma es 4, la mayor altura. Entonces, para cada punto en el dominio, yo sé que es una altura entre 0 y 4. Eso es lo que me está diciendo eso. Ahora, un punto que esté en la gráfica de mi función satisface esta ecuación del elipsoide. Bien. Entonces, en conclusión, esto que me está diciendo, que la superficie va a ser así. Va a ser la parte superior, la parte de arriba del elipsoide solamente. O sea, va a ser algo así. Bueno, si lo graficara con un mejor pulso, Uno para va a abajo. ser como una especie, eso, como si fuera un paraboloide, ¿no? Pero es la parte superior de un elipsoide, ¿no? Va a ser así. ¿Por qué yo concluyo esto? Porque estamos viendo que si un punto X, Y, Z está en la superficie acá, él satisface esta ecuación, que es la de un paraboloide. Y fíjense exactamente que si yo graficara ese paraboloide, él cortaría el eje X en 2, en el punto 2.
como está ocurriendo aquí. Cortaría el eje Y en el punto 4, como ocurre aquí. Y cortaría el eje Z en 4 también, como ocurre aquí, ¿cierto? Pero sería todo completo si yo graficara esta ecuación. O sea, sería el balón de fútbol americano completo. Pero aquí, en mi caso particular, como ya sabemos que el rango de mi función es de 0 a 4, entonces va a ser solamente la parte de arriba, ¿bien? Del elipsoide, ¿listo? Entonces es el análisis que se hace. Entonces aquí aparece también una gráfica un poco más bonita, miren. Le damos una esto y lo vemos. Fíjense. Permítanme aquí algo. Fíjense en la gráfica aquí. Bien. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue graficar el dominio, que es esa elipse, ¿no? Que está en el piso. El rango del recorrido es de 0 hasta 4, como lo indican aquí estas llaves, ¿no? Y bueno, aquí se hace también el mismo análisis que hicimos nosotros. Estas notas que están aquí, ¿no? Entonces la gráfica es la mitad superior de un elipsoide, como demuestra en la figura. Bien. Aquí está todo el análisis, etc. Bien, entonces, a ver, esta técnica que yo hice aquí, se nota pues que sirve para casos muy concretos, ¿no? Es decir, para expresiones, para funciones como de esta forma, ¿no? Son casos muy específicos. Bien. Para funciones más generales se complica la situación. Entonces, para el siguiente tema se denomina curvas de nivel, ¿bien? Que nos va a decir más o menos cómo es la superficie, pero analizando gráficas que están en el plano XY, ¿bien? Analizando líneas de contorno en el plano XY. Tuve un problema como en 3 dimensiones, lo trasladamos a las 2 dimensiones, ¿bien? Porque tenemos más experiencia allí. Entonces, a continuación, vamos a hablar sobre curvas de nivel. ¿Listo? Se nos acaba el tiempo de esta reunión. Entonces, en 10 minuticos les envío el otro link. Que tomen un café y se despejen y continuamos a las 7:10. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Bien, gracias. Vale.